La educación. Capítulo 11. Lecciones de la vida. Habla a la tierra, y ella te enseñará. Job 12, 8. El gran maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza, para que oyeran la voz que habla en todas las cosas creadas, y a medida que sus corazones se hacían más sensibles y sus mentes más receptivas, les ayudaba a interpretar la enseñanza espiritual de las escenas que contemplaban sus ojos. Las parábolas, por medio de las cuales le gustaba enseñar lecciones de verdad, muestran cuán abierto estaba su espíritu a las influencias de la naturaleza, y cómo le agradaba extraer la enseñanza espiritual del ambiente en que transcurría la vida diaria. Cristo se valía de las aves del cielo, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, el pastor y las ovejas, para ilustrar verdades inmortales. También obtenía ilustraciones de los acontecimientos de la vida, de cosas familiares a sus oyentes, tales como la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red del pescador, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas construidas en la arena y en la roca. En sus lecciones había algo para interesar a cada mente, e impresionar a cada corazón. De ese modo la tarea diaria, en vez de ser una serie repetida de trabajos, exenta de pensamientos elevados, resultaba animada por recuerdos constantes de lo espiritual y lo invisible. Del mismo modo debemos enseñar nosotros. Aprendan los niños a ver en la naturaleza una expresión del amor y de la sabiduría de Dios, vincúlese el concepto del Creador al ave, la flor y el árbol, lleguen todas las cosas visibles a ser para ellos intérpretes de lo invisible, y todos los sucesos de la vida, medios de enseñanza divina. Al mismo tiempo que aprenden así a estudiar lecciones que enseñan todas las cosas creadas y todas las circunstancias de la vida, muéstrese que las mismas leyes que rigen las cosas de la naturaleza y los sucesos de la vida, tienen que regirnos a nosotros, que son promulgadas para nuestro bien, y que únicamente obedeciéndolas podemos encontrar felicidad y éxito verdaderos. La ley del servicio. Todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra declara que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre Infinito cuida la vida de toda cosa animada. Cristo vino a la tierra, como el que sirve. Lucas 22, 27. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1, 14. La misma ley de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. Las aves del cielo, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto y las flores, el sol en los cielos y las estrellas de luz, todos tienen su ministerio. El lago y el océano, el río y el manantial, todos toman para dar. Cada objeto de la naturaleza, al mismo tiempo que contribuye a la vida del mundo, asegura la suya. No menos está escrita en la naturaleza que en las páginas de las Sagradas Escrituras, la lección, dad, y se os dará. Lucas 6, 38. Al abrir los cerros y las llanuras un canal para que el torrente de la montaña llegue por él hasta el mar, lo que dan les es devuelto centuplicado. El arroyo que recorre su camino susurrando, deja tras sí su don de belleza y fertilidad. A través de los campos, desnudos y tostados bajo el calor del verano, una línea de verdor marca el curso del río, cada árbol noble, cada brote, cada pimpollo, es un testigo de la recompensa que la gracia de Dios decreta para todos los que llegan a ser sus medios de comunicación con el mundo. La siembra hecha con fe. De las lecciones casi innumerables enseñadas por los diversos procesos del crecimiento, algunas de las más preciosas son transmitidas por medio de la parábola del crecimiento de la semilla, dada por el Salvador. Sus lecciones son de beneficio para jóvenes y viejos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4, 26 al 28. La semilla posee la capacidad de germinar implantada por Dios mismo, sin embargo, abandonada a su suerte, no tendría poder para brotar. El ser humano tiene que hacer su parte para estimular el crecimiento del grano, pero fuera de eso, no puede hacer nada.
Necesita depender de aquel que ha ligado la siembra y la siega con los eslabones maravillosos de su poder omnipotente. Hay vida en la semilla, hay poder en el suelo, pero a menos que el poder infinito trabaje día y noche, la semilla no dará fruto. Las lluvias deben refrescar los campos sedientos, el sol tiene que impartir calor, la electricidad ha de llegar hasta la semilla sepultada. Solamente el Creador puede llamar a existencia la vida que Él ha implantado. Toda semilla crece y toda planta se desarrolla por el poder de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lucas 8, 11. Isaías 61, 11. En la siembra espiritual ocurre lo mismo que en la natural, el único poder que puede producir vida procede de Dios. El trabajo del sembrador es un trabajo de fe. No puede comprender el misterio de la germinación y del crecimiento de la semilla, pero tiene confianza en los instrumentos por medio de los cuales Dios produce la vegetación. Echa la semilla, con la esperanza de recogerla multiplicada en una cosecha abundante. Del mismo modo han de trabajar los padres y maestros, con la esperanza de recoger una cosecha de la semilla que siembran. Durante algún tiempo la buena semilla puede permanecer en el corazón sin ser notada, y sin dar evidencia de haber echado raíces, pero más tarde, al dar el Espíritu de Dios aliento al alma, la semilla oculta brotará, y al fin dará fruto. En la obra de nuestra vida no sabemos qué prosperará, si esto o aquello. No nos toca a nosotros resolver este problema. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Eclesiastés 11, 6. El gran pacto de Dios declara que, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega. Génesis 8, 22. Puesto que confía en esta promesa, el agricultor ara y siembra. Al trabajar en la siembra espiritual, no debemos tener menos confianza en esta promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Isaías 55, 11. Salmos 126, 6. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. La planta crece, o muere. Del mismo modo que su crecimiento es silencioso, imperceptible pero continuo, así es también el crecimiento del carácter. En cualquier etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, sin embargo, si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso constante. La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros necesitamos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6, 3. Como el sol de justicia, se levantará sobre nosotros, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, 2. Creceremos, como lirio. Nos vivificaremos, como trigo, y floreceremos, como la vid. Oseas 14, 5 y 7. El proceso del crecimiento del trigo es como sigue: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4, 28. El propósito que tiene el agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta, es obtener el grano, pan para el hambriento y semilla para cosechas futuras. Así también espera una cosecha el agricultor divino. Trata de reproducirse en el corazón y en la vida de sus seguidores, para que por medio de ellos pueda ser reproducido en otras vidas y otros corazones. El desarrollo gradual de la planta a partir de la semilla, es una ilustración de la educación del niño. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El que dio esta parábola, creó la semillita, le dio sus propiedades vitales y dictó las leyes que rigen su crecimiento.
y las verdades enseñadas por la parábola fueron hechas una realidad en su propia vida. Él, la majestad del cielo, el Rey de Gloria, se hizo criatura en Belén, y representó por un tiempo a la infancia impotente que depende del cuidado materno. En su niñez habló y se condujo como niño, honró a sus padres, y realizó sus deseos en forma útil. Pero a partir del primer destello de inteligencia, fue creciendo constantemente en gracia y en conocimiento de la verdad. Los padres y maestros deben proponerse cultivar de tal modo las tendencias de los jóvenes que, en cada etapa de la vida, estos representen la debida belleza de ese periodo, que se desarrollen naturalmente, como lo hacen las plantas del jardín. Los niñitos deben ser educados con sencillez infantil. Debe enseñárseles a conformarse con los deberes simples y útiles y los placeres e incidentes naturales a sus años. La niñez corresponde a la hierba de la parábola, y la hierba tiene una belleza peculiar. No se debería forzar en los niños el desarrollo de una madurez precoz, sino que se debería tratar de conservar, tanto tiempo como fuera posible, la frescura y la gracia de sus primeros años. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto menos afectada por el estímulo artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el desarrollo físico y mental, y la fuerza espiritual. El milagro del Salvador, al alimentar a los 5000, ilustra la obra del poder de Dios en la producción de la cosecha. Jesús descorre el velo del mundo de la naturaleza, y revela la energía creadora ejercida constantemente para nuestro bien. Al multiplicar la semilla sembrada en el suelo, el que multiplicó los panes hace un milagro todos los días. Por medio de un milagro alimenta constantemente a millones de personas con las cosechas de la tierra. Se llama a los hombres a cooperar con él en el cuidado del grano y la preparación del pan, y por este motivo pierden de vista al instrumento divino. Se atribuye la obra de su poder a causas naturales o a medios humanos y, con demasiada frecuencia, se pervierten sus dones dándoles un uso egoísta y convirtiéndolos así en una maldición en vez de una bendición. Dios está procurando cambiar todo esto. Desea que nuestros sentidos entorpecidos se aviven para percibir su bondad misericordiosa, que sus dones sean para nosotros la bendición que Él se proponía que fuesen. La palabra de Dios, la transmisión de su vida, es lo que da vida a la semilla y, al comer el grano, nos hacemos partícipes de esa vida. Dios desea que comprendamos eso, quiere que aún al recibir nuestro pan cotidiano, reconozcamos su intervención y alcancemos una comunión más íntima con Él. Según las leyes de Dios que rigen en la naturaleza, el efecto sigue a la causa con invariable seguridad. La siega es un testimonio de la siembra. Aquí no hay simulación posible. Los hombres pueden engañar a sus semejantes y recibir alabanza y compensación por un servicio que no han prestado. Pero en la naturaleza no puede haber engaño. La cosecha dicta sentencia de condenación para el agricultor infiel. Y en su sentido superior, esto se aplica también al campo de lo espiritual. El mal triunfa aparentemente, pero no en realidad. El niño que por jugar falta a clases, el joven perezoso para estudiar, el empleado o aprendiz que no cuida los intereses de su patrón, el hombre que en cualquier negocio o profesión es infiel a sus responsabilidades más elevadas, puede jactarse de que mientras la falta permanezca oculta obtiene ciertas ventajas. Pero no es así, se engaña a sí mismo. El carácter es la cosecha de la vida, y determina el destino tanto para esta vida como para la venidera. La cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto, según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia, se reproducen, y el final es desgracia y ruina. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 8. El amor, la solidaridad y la bondad, dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. En la cosecha, la semilla se multiplica. Un solo grano de trigo, multiplicado por repetidas siembras, cubriría todo un terreno de gavillas doradas. La misma extensión puede tener la influencia de una sola vida, y hasta de una sola acción. ¿Qué actos de amor ha inspirado, a través de los siglos, el recuerdo del vaso de alabastro roto para ungir a Cristo,
cuántas ofrendas ha ganado para la causa del Salvador la contribución de 2 blancas, o sea, un cuadrante, hecha por una pobre viuda anónima. Marcos 12, 42. Vida por medio de la muerte. La siembra enseña una lección de generosidad. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9, 6. El Señor dice: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Isaías 32, 20. Sembrar junto a todas las aguas significa dar donde quiera que se necesite nuestra ayuda. Esto no será causa de pobreza. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Al esparcir la semilla, el sembrador la multiplica. Del mismo modo, al compartir con otros, aumentamos nuestras bendiciones. La promesa de Dios asegura abundancia, para que sigamos dando. Más aún, al impartir bendiciones en esta vida, la gratitud del que las recibe prepara el corazón para recibir la verdad espiritual, y se produce una cosecha para vida eterna. La vida es resultado de su muerte. Mediante la acción de echar el grano en la tierra, el Salvador representa su sacrificio, por nosotros. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice él, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Únicamente por medio del sacrificio de Cristo, la simiente, podía obtenerse fruto para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida es resultado de su muerte. Lo mismo ocurre con todos los que dan fruto como colaboradores con Cristo. El amor y el interés propios deben perecer, la vida tiene que ser echada en el surco de la necesidad del mundo. Pero la ley del sacrificio del yo es la ley de la conservación propia. El agricultor conserva el grano cuando lo arroja a la tierra. Del mismo modo será conservada la vida que se da generosamente para servicio de Dios y del hombre. La semilla muere para dar origen a nueva vida. Por medio de esto se nos enseña la lección de la resurrección. Dios ha dicho del cuerpo humano depositado en el sepulcro donde se reduce a polvo: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Primera de Corintios 15, 42 y 43. Cuando los padres y maestros tratan de enseñar estas lecciones, deben hacerlo en forma práctica. Preparen los niños el terreno y siembren la semilla. Mientras trabajan así el terreno, el padre o el maestro puede compararlo con el jardín del corazón y la semilla buena o mala echada en él, y explicar que, así como es necesario preparar el jardín para sembrar la semilla natural, es necesario preparar el corazón para sembrar la semilla de la verdad. Al esparcir la semilla en el terreno, pueden enseñar la lección de la muerte de Cristo, y al brotar la hierba, la verdad de la resurrección. A medida que crece la planta, se puede continuar la comparación entre la siembra natural y la espiritual. De modo semejante se debería enseñar a los jóvenes. Continuamente se pueden aprender lecciones del cultivo del suelo. Nadie se instala en un pedazo de tierra inculta con la esperanza de que dé inmediatamente una cosecha. Se necesita hacer una labor diligente, perseverante, en la preparación del suelo, la siembra de la semilla y el cultivo de las mieses. Del mismo modo se ha de proceder en la siembra espiritual. Debe cultivarse el jardín del corazón. La tierra tiene que ser roturada por el arrepentimiento. Deben sacarse de raíz las malas hierbas que ahogan el grano sembrado. Así como se requiere un trabajo diligente para limpiar un campo que se ha llenado de abrojos, nada más se pueden vencer las malas tendencias del corazón por medio de esfuerzos fervientes hechos en el nombre y el poder de Cristo. Al cultivar la tierra, el agricultor reflexivo descubrirá que se abren ante él tesoros jamás soñados. Nadie puede tener éxito en los trabajos agrícolas o de la huerta si no presta atención a las leyes que entrañan. Es necesario estudiar las necesidades especiales de cada variedad de plantas. Las diversas variedades requieren terreno y cultivo diferentes, y la condición del éxito es la obediencia a las leyes que rigen a cada una. La atención requerida al trasplantar, para que no se cambien de lugar ni amontonen siquiera las raíces más finas, el cuidado de las plantas tiernas, la poda y el riego, la protección contra la helada de la noche y el sol durante el día,
El cuidado que hay que ejercer para mantener alejadas las malas hierbas, las enfermedades y las plagas de insectos, el arreglo de las plantas, no solo enseñan lecciones importantes en cuanto al desenvolvimiento del carácter, sino que el trabajo mismo es un medio de desarrollo. Al cultivar el cuidado, la paciencia, la atención a los detalles, la obediencia a la ley, se obtiene una educación esencial. El contacto constante con el misterio de la vida y el encanto de la naturaleza, así como la ternura necesaria para cuidar esos hermosos objetos de la creación de Dios, tienden a vivificar la mente y refinar y elevar el carácter, y las lecciones aprendidas preparan al trabajador para tratar con más éxito con otras mentes.